Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arranca Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy en un día especial donde la facultad cumple 106 años. Señor... Yo no estaba. Profesor Oscar Cetrángolo, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, no, yo tampoco. Pero bueno, es un hito el cumpleaños de la facultad. 106 años, ¿eh? No muchas facultades en el mundo pueden decir eso. No. Varias sí, otras no tanto, y siguen teniendo la calidad académica que tiene nuestra universidad y nuestra facultad. Como nosotros lo demostramos. Por supuesto. Yo no soy egresado de allí, pero sí, claro, egresado de la facultad. Sí, arrancó el Carlos Pellegrini, ¿no? Sí. Y después, cuando Medicina tuvo su nuevo edificio, ahí exactamente. nos mudamos. Exactamente. Y hoy sigue estando en uno de los edificios más modernos, con la parte nueva de la facultad. Creo que es uno de los más modernos de la UBA, ¿eh? Sí. Nada, yo no tuve tanta suerte en mi facultad porque fui a sociales y primero estuve en una maternidad, después me llevaron a una ex fábrica de galletitas y ahora están en otra fábrica de galletitas que no sé cómo está, pero bueno, nosotros estamos en la morgue, tampoco nos fue tan bien. Pero está bien, están en la no, pero la morgue ahora claro, está no, al lado, está en la morgue todavía. Sí, se ve pasar a la se gente ve final, y se huele también a la mañana temprano, sí. Una pregunta, perdón, lo escatológico de la pregunta. ¿La chimenea esa que está? Es eso. ¿Era un crematorio? Sí, claro. Ah, ok. ¿Vos pensabas que era para los exámenes? No sé. No sabía que era, pero es bueno. de eso, sí. Vos sabés que esto, lo que voy a contar es cierto. Hace 3-4 meses me encuentro con una persona en el patio interno de la facultad que me preguntaba por la cátedra de cardiología o de algo así. Y digo, ¿por qué? Digo, ¿esto no es la facultad de medicina? Me dice, y le digo, no, de económica. Pero si la salida del metro dice facultad de medicina. ¿Por qué no dice facultad de económica? Tenemos la facultad de más antigua la de medicina, ¿no? Está bien. Piense que los subtes se hicieron a principios del siglo XX, la línea A, y las demás como tarde la década del 40. Es una ciudad con las facultades alteradas. Sí, puede ser. Bueno. A ver, efemérides. ¿Quién se murió? Se murió el más grande baterista de la historia del rock. ¿Quién? Ginger Baker. ¿No? Bueno, espero que no me lo discutas. No, a ver, yo tengo otros dos preferidos, pero está dentro de la terna, está en el podio. En el caso de blues. Sí, para mí está John Bonham, Phil Collins y este señor Baker. Ninguno de los dos hubiera existido si hubiera existido. No, por supuesto, eso en todo caso, si me hubiera dicho Charlie Watts, ahí lo podemos discutir. Eso se lo firmo, está bien, no son contemporáneos. Bueno, el estilo es muy... Es que Bonham lo sigue mucho. Sí, bueno, y en algún momento Collins tocó muy parecido a Bonham también, así que estamos ahí. Bueno, pero vamos a escuchar un poquito de Baker, creo, en uno de los temas más inspirados de Cream. Sí, claro. El otro día yo quiero contar que le hice una nota en otro programa de radio, en otra radio, al profesor Cetrángolo, y yo dije que era un sibarita de la música y que tal vez hagamos en algún momento un programa de música. Estaría bueno. Con el profesor Cetrángolo. Y hagámoslo. No estaría mal. Sobre todo ahora que no está López. Escuchamos ofertas de esta radio. Bueno. Escuchamos ofertas. Acá estamos. Nuestro calle es bajo. Arrancamos con Sunshine of Your Love de Cream. Creo que el tema más conocido, uno de los riffs más conocidos de la historia de la música. Así es. Y volvemos en un rato ya con invitada en piso a hablar de economía. Muy bien.
Volvimos en partida doble de escuchar un tema, creo temazo, que un gran temazo de la temazo. historia del rock, y creo que, repito, uno de los riffs más conocidos, Sí, claro. ya con los dos acordes Ya con eso se sabe lo que es. aparece. ¿sí? Aparece Recordemos Cream. quién era Cream. Ginger Ginger Baker, Baker, Jack Bruce Eric Clapton. y Eric Clapton. Era la crema del blues en aquel momento. En aquel momento. Tenemos una invitada en piso Así que no es. viene a hablar de música, así que no la aburramos. Lamentablemente. Pero bueno, hablemos de otra Bueno, cosa. hablemos de otra cosa. No, Me nos aburre acom- eso lo que no sé. Sí, no puedo aportar. Bueno, esta voz que escuchan es de Luciana Gil. Luciana no es economista, pero está trabajando con nosotros en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad. Luciana es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, y ha recorrido un camino bastante largo para llegar a trabajar en temas de economía. ¿Qué tal, Vecina mía Luciana? de carrera, ¿eh? ¿Eh? Vecina mía de carrera. Ah, de sí, edificio. claro. Sí, sí, sí. Exacto. Exactamente. Exacto. Bueno, Luciana, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Contanos Gracias. un poco cómo llegaste a preocuparte por temas económicos. ¿Cómo fue tu recorrido para llegar hasta acá? Mira, creo que el recorrido fue, o llegué por el interés que tenía en los procesos de integración regional. Digamos que ahí fue, yo estudiando incluso en la licenciatura, hice alguna materia que tenía que ver con procesos de integración. Y ahí, viste, bueno, uno va haciendo trabajos en la facultad, Claro. en las materias que le piden, y me interesé por Mercosur en particular. Y bueno, el Mercosur, la verdad que lo poco que había desarrollado, lo había desarrollado principalmente en temas comerciales. Ajá. Así que así fue como llegué, digamos, a interesarme por cuestiones por ahí comerciales, aunque siempre desde una visión más de ciencia política, en el sentido que me interesaba cómo se decidían las políticas comerciales. Y de una digamos. visión totalmente académica. Sí, no tengo gestión al respecto. Claro. Sí, No, siempre lo y- estudié. No por eso fui sí. partícipe activa. Bueno, y de eso vamos a hablar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tal ¿qué, cual. qué tipo de temas estuviste estudiando? ¿Sobre qué trabajaste tu tesis? Mira, lo primero que hice después de esos trabajitos de licenciatura fue la tesis de maestría, que ahí también, por ese interés que tenía, digamos, yo hice una maestría que estaba bastante vinculada a procesos de integración. Entonces, mi tesis de maestría fue sobre, básicamente, problemas del Mercosur. Digamos, la pregunta era acerca de problemas del Mercosur, y me concentré en la relación entre empresarios y gobiernos, considerando que en esa relación entre empresarios y gobiernos podía entender, de ahí podía sacar o ahí podía encontrar algunas explicaciones acerca de las características que había adquirido el Mercosur. Pero, a ver, si yo entiendo, el Mercosur a sí mismo es una excusa, me parece. Sí, totalmente. No es un tema de estudio específico. Empezó siendo mi interés, pero después se transformó en una excusa para estudiar las relaciones entre empresarios y gobiernos. Claro, Sí, que es sí, un sin tema duda. mucho más amplio. Sí, sin duda, y que digamos, yo lo abordé para este caso, pero que obviamente uno puede usar distintos casos con para la misma metodología o mismo marco teórico. Claro. A mí, es más, te diría que la primera pregunta en ese momento había sido cuál había sido el rol del sector privado en el proceso de integración, es decir, Claro. el proceso como política, ¿no? Los gobiernos habían tenido que hacer un montón de cosas para llevar a cabo este proceso de integración. Si había detrás de eso, en realidad, algún interés por parte del sector privado, si había sido una demanda del sector privado o no, esa ¿Había fue la una visión pregunta. estratégica del sector privado o Eh, era...? O era, claro, una opción política, digamos. Ajá. Y de hecho, primero uno generalmente, como piensa mal, suele pensar que todas las políticas terminan siendo, Claro. o terminan respondiendo a algún lobby, ¿no? Sí. Así que inicialmente tendía a creer eso, pero después me di cuenta que en realidad había sido más un proyecto político, digamos, bueno, había obviamente toda una justificación ideológica y teórica al respecto, pero que en el sector privado en realidad no había tanto apoyo, no había tanto, ni siquiera existía esa demanda digamos, Claro. o tan extendida. Obviamente había sectores que les venía muy bien ampliar el mercado, estamos hablando de ampliar el mercado a Brasil, por ejemplo, bueno, a Brasil, oficialmente a Brasil, Uruguay y Paraguay, pero el mercado Sí. grande era Brasil, y a medida que fui viendo eso también, digamos, terminé estudiando entonces qué pasaba con aquellos que se habían opuesto al proceso. O sea, Ah. empecé analizando una cosa y terminé analizando otra, y cómo los gobiernos habían tenido o habían buscado herramientas para ir evitando esas oposiciones Pero es a lo que interesante, implicaba el claro, proceso. pero vos recién decías, era un proyecto político más que un proyecto de los empresarios, pero político en el sentido Sí, de los político gobiernos. económico. Sí, de los gobiernos, quiero decir, sí, No, sí, no, sin duda, sí. Pero sí, el sí, punto sí. es que no había un proyecto político empresarial. Tal cual, tal cual. Eso se Digamos, fueron sumando algunos... no había demanda del sector privado. Viste que uno muchas veces
ve decisiones de distintos gobiernos, digamos, sin definir alguno en particular, pero dice, estos tomaron tal decisión porque está el lobby detrás de tal o de cual que se beneficia a partir de esa decisión, ¿no? En el caso del Mercosur, yo no veía eso. Al contrario, terminé viendo que había más oposición, porque ¿qué implicaba el proceso de integración? Lo primero que implicaba era apertura comercial. Claro. Entonces, esa apertura para muchos sectores implicaba una competencia y una invasión de mercado, digamos, para la cual por ahí no estaban preparados. Una apertura gradual, ¿no? Sí, gradual en pocos años igual. Sí, bueno. Pensá que estábamos en Mercosur el Tratado de Asunción se firmó en el 91. Sí. Pleno inicio de proceso de reformas estructurales, como se llamó. O sea que había un montón de problemas para muchos sectores industriales. Originalmente, esta desgravación que vos decís gradual iba a ser del 91 al 94. En el 94 se libraban todos los sectores. Eso generó mucha oposición que el gobierno terminó, digamos, superando, si se quiere, otorgando un montón de excepciones y acordando lo que se llamó en ese momento un régimen de adecuación al mercado común, que le daba todavía 4 años más. Fue el régimen de adecuación, llevó del 95 al 99 a una cantidad de sectores que eran aquellos sectores que se consideraban más sensibles o más problemáticos, etcétera, etcétera. ¿Cuán importante fue el sector automotriz para que eso suceda? El sector automotriz en realidad quedó al margen de esto. Ajá. Porque parte de un poco de esa demanda, de esa oposición, lo que terminó haciendo tanto el automotriz como el azúcar tienen regímenes particulares. Negociaron sus regímenes aparte. Igual en esos años no fueron los únicos. Hubo también petroquímicos, siderúrgicos, que tuvieron, digamos, acuerdos sectoriales particulares que no entraban en la regla general que era el libre comercio. Y después hubo algunos sectores concretos. Al día de hoy sigue igual. Sí, totalmente. Igual al día de hoy. Sí, sigue así. Sí, sigue así, exacto. Lo que demuestra el poder diferencial que tiene el sector frente al resto, ¿no es cierto? Sí, aparte se han puesto socios extra Mercosur como México en algún momento. Claro. Sí. Y eso ha marcado diferencia también en la importación de vehículos. Bueno, no sé si trajo más problemas que soluciones en algún momento, ¿no? Claro. Sí. Son sectores que como que van al margen, digamos, se negocian aparte, ¿no? Están en la regla general. En un semi-paralelo. Que obviamente algunos dicen, bueno, es la parte exitosa de la integración en el sentido que se sientan todos a acordar cómo van a ser los cupos, quién va a importar cuánto, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un régimen muy particular, en realidad, digamos. Es un acuerdo entre algunos, nada más. Sí, ¿no? entre pocas automotrices y sobre todo las que tienen fábricas en los dos países, que son 3, 4, 5 con toda la furia. Y además ahí entra también otro tema que tiene que ver, que son las normativas al día de hoy. No tanto en los 80, pero al día de hoy, que tienen que ver con las normativas de contaminación, un montón de normativas medioambientales que sí o sí tienen que estar igualadas, por lo menos en el Mercosur. Sí. Nosotros vamos igual atrasados con respecto a Europa y Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí, y de hecho lo que generó, por ejemplo, bueno, yo porque conocí estudios, digamos, al respecto, aunque yo no estudié el sector automotriz en particular, generó como una división de trabajo en el sentido que todo lo que es tecnología se hace en las automotrices en Brasil, en las filiales allá, y acá, digamos, se replica, digamos, pero no hay, por ejemplo, inversión en inversión y desarrollo, digamos. No hay desarrollo, de hecho, lo había en los años, Argentina lo era para los años 60, 50 y 60, era el centro de desarrollo de Latinoamérica, y eso mutó a Brasil después de la crisis que tuvimos acá. Claro. De hecho, hay 2 fábricas que tuvieron la primer fábrica fuera de su país de origen en Argentina. Una es Mercedes-Benz, la primera fábrica fuera de Alemania fue en Argentina, y esta es Ford. Claro. Sí, no es menor. ¿En serio? Mucho antes que en Brasil. Así que no es menor. Sí, de hecho, a partir de esta dinámica de que se fue concentrando en Brasil la parte más de innovación y desarrollo y tecnología, es que se habla de un centro y periferia dentro del propio Mercosur. Totalmente. Respecto a esto, porque en definitiva no desarrolló el sector en ya Argentina. A mediados de los 70 se mutó de un lado para el otro. La primera que lo mutó fue Ford. Claro, sí. Muy bien. Bueno, de hecho, lo que yo veía en ese estudio era, digamos, un poco repasando todos los sectores, era que, en definitiva, aquellos que habían tenido
un tratamiento particular o una excepción a ese libre comercio que era supuestamente la regla general, eran o los concentrados o los que tenían relaciones muy directas con el gobierno en ese entonces, ¿no? Y entonces ahí entraban muy directas o vinculaciones históricas, tipo el papel. El papel, por ejemplo, entró, casi todos los productos de papel entraron en el régimen de adecuación, los de calzado también, textil también. Qué sé yo, papel eran 3 empresas que concentraban toda la producción. Claro. Ahora, escúchame, ¿cómo, volviendo a lo anterior, que me interesa, ¿cómo te sirvió el estudio de Mercosur para repensar tu marco teórico o no lo repensaste o no cambia? Sí, todo el tiempo uno lo está repensando, lamentablemente, y también es la parte divertida, ¿no? Por eso, contanos un poco de eso. Mirá, en ese estudio, que fue el primero, porque después yo hice el doctorado, que bueno, no sé si por ahí lo hablamos después. No, lo guía. Después hiciste doctorado en Ciencias Sociales en la UBA. En la UBA. Sí, la maestría era en Relaciones Internacionales y después el doctorado era en Ciencias Sociales, pero igual el tema siguió siendo ahí volviste a trabajar sobre el mismo marco teórico. Sí, en realidad, más que nada, yo no era exactamente el mismo marco porque para mi tesis de maestría no había encontrado este marco que me sirvió tanto para el doctorado. Ajá. En el sentido que la tesis de maestría me abrió las preguntas, ¿no? Digamos, la reflexión teórica de cómo se vinculaba estas características que había entre relaciones entre empresarios y gobiernos, relaciones más bien, digamos, caracterizadas por la informalidad, por muy poca participación efectiva de asociaciones intermedias, sea partidos, sean ¿cómo se llaman? Asociaciones, y el resultado en términos de política, ¿no? Sobre todo lo que a mí me interesaba era, bueno, concretamente, política de integración, pero en lo amplio, políticas de desarrollo, ¿no? Política hasta exterior podría ser en este caso, ¿no? Y ahí fue donde, porque uno intuitivamente dice, evidentemente, si las relaciones son informales, algo no funciona, digamos. Uno intuitivamente sabe que eso no es, pero ¿por qué? ¿No? Y hay todo un desarrollo teórico al respecto, que lo que te permite ver es que esos resultados que uno intuye negativos tienen una explicación, y esa explicación viene, creo yo, y me ayudó este marco en verlo, de la dinámica política que se va creando entre estos actores, los actores gubernamentales y los actores empresarios. Contanos en 2 palabras el marco que estás usando. Eso. El marco es un marco que expuso allá por los años 60 Theodore Lowy, un politólogo. Se llama, es conocido como Arenas de Poder. Viene del pluralismo crítico. Del pluralismo, viste, que es una interpretación de que las políticas son resultado de las luchas entre los sectores de la sociedad, ¿no? Bueno, el que es más fuerte, el que se impone por algún motivo, es el que en definitiva ve traducido su demanda en una política. El pluralismo crítico lo que dice es importante observar los grupos, los actores de la sociedad, etcétera, etcétera, pero no hay que olvidarse que los gobiernos también tienen herramientas de poder que permite organizar, desorganizar a esos grupos, ¿no? Arbitran eso y dependiendo de cómo arbitran. Sí, pero es más que arbitran, porque hasta puede organizarlos y puede desorganizarlos, digamos. No es neutral, ¿no? No es un árbitro neutral en ese sentido. De hecho, todos los autores del pluralismo crítico lo que dicen es si uno no puede considerar que son los intereses particulares los que desembocan directamente en una política, porque eso es asignarle valor cero al proceso político. El proceso político tiene valor porque los distintos actores tienen herramientas para manejar. Y para organizar o desorganizar a la sociedad, ¿no? Entonces, esto como introducción. Las arenas de poder son, en definitiva, procesos políticos. Procesos políticos que se pueden diferenciar, él lo proponía en una tipología. Había, digamos, las políticas no generaban el mismo tipo de proceso político, o todas las políticas no generaban el mismo tipo de proceso político, y las diferenciaba principalmente en 3. Después hubo más desarrollos, hubo una cuarta, pero lo más pedagógico y más claro son estas 3. Una arena de poder se llamaba distributiva, otra regulativa y otra redistributiva. Y tenía que ver con el impacto que los actores esperaban tuviera cada una de las políticas. Era una tipología, no era una categorización, ¿no? Siempre eso lo digo siempre porque es importante para uno después toma un caso y trata de acercarlo más a uno o a otro. Son zonas grises que exactamente, que son difíciles. A mí me resultó difícil también encasillar cuando tenía el estudio de mi caso. Y en definitiva, te caracterizo un poco las 3 arenas. Claro. La arena distributiva se caracterizaba principalmente por políticas que eran entendidas como políticas que
distribuían recursos en principio ilimitados. Digamos, todos los recursos en algún punto son limitados, pero que parecían o aparecían frente a la sociedad como ilimitados. El ejemplo clásico, y que es uno de los que en los que se basa Lowy para dar para esta tipología, son los aranceles. ¿Por qué ilimitado? Porque en definitiva cada uno pide más menos arancel, no estorba directamente a otros sectores. En ese sentido se consideraba que los actores entre ellos tenían conflictos blandos, conflictos negociables. No era que no hubiera conflicto. Era ilimitado en un periodo histórico determinado. Totalmente, sí, totalmente. Claro. Bueno, lo mismo pasaba con las tierras. En ciertos momentos la repartija de tierras era un recurso ilimitado. Se iba dando. La política distributiva es la distribución de privilegios o de facilidades, digamos. Y es una distribución que se hace ad hoc, que se hace caso por caso, sin restricciones. Sin restricciones, sin tampoco, claro. Exacto, discrecional, sin ninguna regla general que diga, bueno, a estos les voy a dar y a estos no. O sea, no, Sí. A este le doy o a esto no, depende de una serie de cosas, pero que es totalmente discrecional. Bien. Y eso hace que los actores principales que uno analice cuando analiza ese tipo de procesos sean normalmente actores individuales. No necesariamente personas, pueden ser personas, pero también pueden ser empresas o incluso pueden ser asociaciones sectoriales bien, claro. sí, pero bien narrowly defined, decía Lowe, ¿no? Como bien estrechas en el sentido de sus intereses o sus representaciones. Luciana, nos quedan las otras dos dimensiones, pero llegamos al corte de las 8:30. Excelente. Dejamos en suspenso. Y dejamos en suspenso. Sí, muy bien. perfecto. Ya volvemos unos minutos más. Dale. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Seguimos en partida doble. Profesor, ¿qué tenemos de música? Se me había olvidado, lo tenía distraído. Bueno, ¿qué le parece saltar a AC/DC? ¿Cómo que no? ¿Qué me trajo de sí? Back in Business. Porque como estamos hablando de los business, me parece que... Allí Vamos, bien alto. Seguimos aquí en partida doble, profesor Cetrángulo. Bueno, estábamos con Luciana Gil hablando de los trabajos que está haciendo en el instituto y nos habías presentado, te habíamos interrumpido en el medio de tu presentación sobre cómo estabas estudiando la relación entre empresarios y las políticas y estabas relatando las 3 dimensiones en donde vos lo estabas estudiando. Habías hablado de una visión de un esquema distributivo que es algo así como una especie de distribución de la acumulación primitiva, ¿no? O algo así en donde se podría interpretar así. No hay restricción y uno distribuye todo lo que puede. Sí, ¿no? sí, que se lee como si fuera así, ¿no? Como si fuera así, porque puede ser la distribución de tierras del siglo XIX o la distribución arancelaria cuando se pensaba que eso era un mundo indefinido. ¿Cómo sigue eso? Eso sigue con otros dos procesos políticos o arenas de poder, como lo llamaba el Arenas de autor poder, en ese momento, que son la regulatoria, como te decía, y la redistributiva, que lo que tienen como cosas que las diferencian entre sí, son distintos actores que se observan, distintas relaciones entre los actores y también distintos lugares de decisión, locus de decisión llamaba, ¿no? Donde se termina decidiendo la política. Entonces, además de esta distributiva que les contaba antes, está la arena política regulatoria, que implica ya una regla general, digamos, respecto de todo un sector. Tiene que establecer a quién se le da, a quién se le quita, cuáles son las sanciones, cuáles son las obligaciones,
y eso al abarcar, al ser un poco más abarcativo, normalmente, y además basándose, ¿no?, en una regla, en una regulación estándar, lo que hace es agrupar ya a más actores, no son tan individualizados como hablábamos recién en el caso distributivo, sino que normalmente uno ve como actores importantes en ese conflicto, en eso que se está discutiendo respecto de una política, a sindicatos sectoriales, a grupos o coaliciones que están organizadas por sectores. Pero son coaliciones que se organizan tal vez en función de un tema en conflicto, pero después se desorganizan y frente a otro conflicto, no son estables, son muy cambiantes. Ajá. Eso, bueno, una característica de eso, de esta arena, era, por ejemplo, que como se tenía que basar en estas reglas más estándar y que al basarse en la regla tenía que estar más justificada desde el punto de vista de los principios, digamos, no se resolvía, no era posible resolverlo caso por caso, ni en ámbitos tal vez más informales, como sí en el caso de las distributivas, y se terminaba debatiendo las cosas en el Congreso o en ámbitos más públicos, ¿no? Terminaba discutiéndose públicamente esa regulación. Perdóname a ver si entendemos bien. ¿Hay como una secuencia de una arena a otra? Porque da la sensación de que en la primera no hay restricción, en la segunda aparecen las restricciones y hay que regular, pero no estoy seguro de... No hay una secuencia histórica, digamos. De hecho, Lowy estudiaba el funcionamiento del sistema político norteamericano, en base a eso hizo este modelo, y veía cambios a través de la historia en función de si había momentos donde predominaban las políticas más distributivas o políticas afrontadas desde una perspectiva distributiva, ¿no? Las regulatorias, etcétera. O sea, obviamente van cambiando, o puede ser secuencial en el sentido de que predomina una o predomina otra, pero no es secuencial en el sentido de que primero es una, después otra, puede cambiar, puede ser de regulatoria a distributiva, no es que se va acrecentando el nivel de regulación, digamos, porque de hecho la tercera es la redistributiva, que básicamente separa, digamos, por ahí lo secuencial sería en términos de generalidad, eso tal vez sí, pero la redistributiva te opone dos partes claras, es el conflicto suma cero, es lo que le saco a uno se lo doy a otro. Y cuando los problemas se plantean así, tenés dos partes más claras y más permanentes, a diferencia de las otras, ¿no? Con las que tenés que resolver el conflicto. Es bastante más conflictiva. No te entiendo. ¿No? Lo que pasa es que, tal vez es por mi sesgo fiscalista, pero yo como que noto que las tres arenas... uno puede mirarlas como una secuencia en donde uno va avanzando en la medida que se aumenta la restricción fiscal. La primera no tiene restricción fiscal, la segunda requiere algún tipo de orden porque aparece alguna, y cuando ya no tenés más margen, aparece una redistributiva. No estoy, o tal vez eso sea que en la Argentina ese fue un tránsito, pero lo cierto también es que hay idas y vueltas, ¿no? Mirá, en realidad, porque, ¿qué pasa? Esta tipología no es más, todos estos tipos de políticas, no es tanto, normalmente las políticas que tienen que ver con aranceles son más distributivas, las políticas, pero en realidad cualquiera de estas políticas puede ir a cualquiera de estas tipologías según cómo los actores perciban esa decisión. No sé si me explico. Si el actor percibe que se le está sacando algo para darle a otro, es mucho más conflictivo que si ve que le aumenta un arancel a uno, pero no siente que le afecte directamente, aunque en el fondo sí le afecta. De hecho, Lowy decía que todas las políticas en el fondo eran redistributivas, las políticas económicas. Lo que pasa es que los actores no siempre lo percibían de esa manera. Es más una lectura de los actores respecto de eso. No es porque la definición de la política sea tan taxativa. Eso es interesante, porque si en la medida que hay ilusión monetaria y la gente no perciba el impuesto, la inflación como una detracción, las personas pueden pensar que nadie está perdiendo nada cuando en realidad hay alguien que está perdiendo. Exacto. Bueno, eso es lo que pasaba, por ejemplo, con el caso de los aranceles. Vos beneficiás directamente a uno, por ejemplo, aumentando un arancel, ¿no? Sí, claro. En el corto plazo lo que estás haciendo es beneficiar directamente tal vez a un grupo porque te pidió subir el arancel porque no puede competir, por decirte algo. Indirectamente, quien consume ese bien va a pagar un poco más caro. Todos los consumidores de la época de la sustitución importativa, industrialización, sustitutiva de importaciones, pagamos más caro nuestro bien de consumo. Claro, por eso. Pero ahí, digamos, el interés está mucho más... Interesante. Sí. Entonces creo que tiene más que ver con eso que con la restricción fiscal
real, digamos. Y se pueden dar eso. situaciones simultáneas, que una política en un momento puede haber políticas de un tipo y del otro. Sí, totalmente. De hecho, un poco el aporte, ¿sabes qué? Esto fue uno de los, se considera todavía hoy uno de los aportes más novedosos en su momento, años 60, pero que más aportó a la teorización de la política pública porque la relacionaba con los resultados en términos de política, en términos de qué permitía cada una de estas dinámicas hacer y qué no. Te hace una pregunta que puede parecer incómoda, pero a ver A ver cómo salgo de eso. No. Estamos discutiendo un marco teórico determinado para analizar políticas efectivas a lo largo de la historia argentina, etc. Vos venís del ámbito académico. Sí. ¿Cuánto te sentís presa de un marco teórico? ¿Cómo haces? Digo, ¿cuál es el momento en el cual uno dice, este marco teórico no me sirve más? O tengo que readaptarlo porque la realidad es otra. O tú haces todo lo contrario. Si la realidad no me lo comprueba, lo que está mal es la realidad y me quedo con el marco teórico. O trato de meterme. Eso... Mira, estoy justo en esa transición actualmente. Porque este fue un marco teórico que a mí me permitió explicar en su momento el sector que yo estudié, que era el sector del calzado en el Mercosur. Sí. Y yo quería, para no repetir siempre el mismo tipo de estudios, quería tomar un sector que en términos de Mercosur había sido lo opuesto. Es decir, para decirlo en dos oraciones, el calzado había estado siempre protegido por distintos motivos, digamos, y en distintas coyunturas, con distintos gobiernos, con gobiernos de distinto color político, etcétera. Siempre había sido considerado un sector sensible respecto específicamente de la importación de Brasil. Al contrario, había visto, no había estudiado en profundidad, que el sector de bienes de capital había sido un sector que desde los años 90 no había sido protegido para nada, básicamente. Perfecto. Entonces quise tomar este otro. Ahora, ¿qué me pasa? Con este otro sector, que es en el que estoy trabajando ahora, tengo bastantes problemas para engancharlo en este marco teórico. Digamos, porque tiene muchas dinámicas muy distintas, hay, digamos... Bienes de capital es un sector mucho menos homogéneo que el calzado, entonces algunos responden a una dinámica, otros a otros, y estoy en ese momento en el cual me estoy despegando un poco de este marco para primero entender bien cómo fue el proceso, digamos, durante todos los años que yo quiero estudiar, todo el periodo que quiero estudiarlo, y después ver si esto me sirve o no, y bueno, y si me permite explicar algo o no, porque bueno, los marcos teóricos en definitiva te tienen que servir para poder explicar algo que vos observás, y que sea útil, si no tiene gracia. Si adapta la realidad al marco, no. No, estamos totalmente de acuerdo, pero aún en ese punto, ¿cuál es tu camino? ¿Vos te entusiasmás con un marco teórico y ves dónde lo podés aplicar, o querés estudiar un sector y ves qué marco teórico podés usar? La segunda. Sí. De hecho, el primer estudio fue así, o sea, yo al marco teórico llegué, te diría casi de casualidad, no lo conocía. Yo ya estaba estudiando el sector y el Mercosur y venía estudiando, como te decía, no llegué a este marco teórico durante la tesis de la maestría, por ejemplo. Había muchas cosas de la tesis de maestría que a mí no me terminaban, de cerrar, me quedaban muchas preguntas abiertas y cuando encontré este marco me sirvió para explicar eso. Así que sí, el camino fue al revés. De hecho, yo creo que muchos marcos teóricos, que son los que uno tiene en la cabeza, implícita o explícitamente, fueron creados por alguien que estaba mirando alguna cosa que quería explicar de alguna manera y de ahí terminó pensando de una forma más general. Te digo más, en este caso concreto, Lowy presenta este marco teórico en una reseña que hace sobre un estudio, para mencionarte algunos autores por si a alguien le interesa, digamos. Chad Schneider fue un autor que estudió la política arancelaria de Estados Unidos, la ley Smoot-Hawley en los años 30, que era, digamos, todo el debate sobre aranceles. Bauer, Poole y Dexter son tres autores que después de eso toman algunas cosas de Chad Schneider y hacen su presentación y muestran que en lo que ellos estaban estudiando en otro periodo sobre aranceles, algunas cosas coincidían, algunas no, y Lowy toma los dos casos, los dos trabajos, y dice, lo que ellos están viendo como distinto se explica porque son dinámicas distintas, porque son casos distintos, digamos, casos que responden a políticas distintas. Y ahí hace su presentación de las distintas arenas de poder. Con lo cual es el camino que vos decís, el camino de primero los casos y a partir de ahí genera el marco teórico. No, y lo desafiante es que como creo que no se nos escapa que la Argentina vive situaciones muy particulares, en general uno trata de explicar las cosas con algún marco que tiene en la cabeza, pero la verdad que muchas veces tiene que recurrir a otro tipo de atajos y explicaciones ad hoc, porque los marcos no le sirven tanto a uno, y creo que ahí hay un punto importante. Contame, ustedes están armando un centro ahora dentro de
Sí, del lo acabamos de instituto. estrenar. Claro. El- Contá un poco de qué se trata. El Centro de Historia Económica de Argentina y de América Latina, que dirige Marcelo Rugger. Claro, nuestro que tiene una director. sigla que no me acuerdo cuál es. CEAL, con CEAL. H en el medio de las E. Ajá. CEAL. Ah, yo pensé que ya era foca. Sí, claro, no. No. Podría haber sido, ¿no? No estaría mal, ¿eh? No. No, es un centro, bueno, como su nombre lo indica, de historia económica, pero hay varias, bueno, es interdisciplinario, de hecho, hay Claro. economistas, sociólogos, politólogos, Sí, claro. historiadores, bueno, Marcelo es historiador, y tiene distintas líneas de investigación, así que estamos muy contentos con ese logro y con ese espacio No, y ahí conceptual que nos da la facultad. Convivimos en el instituto y Tal cual, todos y en el para mismo. todos nos Ujú. sirve, o es muy útil tener un centro de este tipo. Contaremos con sus aportes. Claro. Estimado, tenemos un tema musical más y la agenda. Y la agenda. ¿Qué pasamos? ¿Primero la agenda? Y Vamos a la después música, vamos a la música. Ah, Vamos a la bueno, música. me parece muy ¿Qué- bien. ¿Qué tiene? ¿Qué había traído yo, che? Usted es casi el encargado total de la música. No, claro, no. Porque como sabía que Luciano iba a hablar sobre su investigación sobre el sector del calzado, Sí. ¿Qué trajo? jugué a Artillus Elton John. Qué más lindo Perfecto. que es. Perfecto. Profesores, vamos Así con es. la agenda del día de hoy. Bien, invitamos a nuestra comunidad académica al evento que se realizará en colaboración con la Embajada de Canadá el viernes 11 de octubre de 17:30 a 19 en la Facultad de Ciencias Económicas en el aula 212. El evento, se centrará en la posibilidad de estudio, las becas y los procesos de visado. Lindo país Canadá para vivir, ¿eh? Sí. Gran país. Los días 6 y 9 de octubre a las 19 se realizará la conferencia Fidelización de Clientes, cómo los servicios profesionales pueden ayudar a las empresas a lograr fidelización. Los expositores serán el licenciado Hernán Serrano y la licenciada Sabrina Martini. Se requiere inscripción previa enviándonos sus datos, apellido, nombre, DNI, número de celular y carrera a contacto.graduado@fce.uba.ar. El miércoles 16 de octubre a las 17 horas se realizará la quinta jornada CERADEC, la perspectiva en la toma de decisiones. Más información en la www.economicas.uba.ar. Y por último, claro, en esta agenda, tiene razón usted, profesor. ¿Viste? Sí. Sí. La Escuela de Estudios de Posgrado los invita a participar en la primera Expo Posgrado organizada por la Universidad de Buenos Aires, que se desarrollará los 31 días de octubre. Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 11 a 20 horas en el Salón de Actos del edificio anexo de la Facultad de Ciencias Económicas en Uriburu 781, planta baja. En la misma se expondrán las 13 facultades de la UBA, quienes darán a conocer su oferta académica, brindarán charlas informativas, clases magistrales y exposiciones de desarrollo científico, tecnológico, dirigida a alumnos que se encuentren promediando el final de su carrera de grado y profesionales de todas las ciencias y disciplinas. La entrada es gratuita con inscripción previa en www.expoposgrado.uba.ar. Y vamos a decir de paso nuestras redes. Profesor, en Por Facebook favor. estamos en Económicas UBA, en Twitter @UBA Económicas e Instagram FCE UBA. Volvemos. Volvemos. Creo que había un mensaje de la facultad con relación al aniversario de mañana. Hay un lugar donde la gente puede mandar sus comentarios. No sé si lo tenés vos. No, aquí no lo tengo. Aquí no Ah. lo tengo. Si usted lo tiene ahí, profesor, sería Si lo buenísimo. encuentro se lo doy, pero Aquí no lo tengo. bueno, me parece que va a quedar para Si no, lo damos la clase que viene, dirían. la clase que viene. La Así, clase que viene, ¿no? así será. No, ese es el /106 FC UBA. Quien quiera compartir una foto o algún mensaje, el día de mañana puede hacerlo a ese. Perfecto. a ese /FCE. Ah, perdón. Sí, ahora creo que lo tengo por aquí. Ya les cuento en unos minutos. No están En dando unos bien minutos entrada. nos vamos No, a ir en del unos- programa. Nos van a unos echar. segundos. En unos segundos. Estamos complicados de tiempo. Sí, ahora vamos a tratar de encontrarlo antes de terminar. Despidamos a nuestra invitada el día de hoy. Bueno, Luciana, muchas gracias. Yo supongo que vas a seguir trabajando sobre esto bastante tiempo. Espero. Y te tendremos por acá contando
tus conclusiones. Cómo no, será un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, un gracias gusto, a en vos. serio. Estuvo Bien. muy bueno. Lo tengo, antes de que nos vayamos, 30 segundos. Tiene que ver con el cumpleaños de la facultad de estos 106 años. Y la persona que desee puede compartir su foto en el Instagram de la UBA, FCUBA, y pueden enviar su foto con el hashtag numeral 106FCUBA. ¿Sí? Muy bien. Así que quienes quieran hacerlo, y pues, deberíamos nosotros mandar una foto nuestra. Pero no lo tenemos a López. ¿Te parece? Sí, pero deberíamos. Es un hito importante en la historia de la facultad en los 106 años. Bueno. Así que deberíamos hacerlo. Muy bien. Un abrazo a todos. Nos volvemos a encontrar martes que viene a las 20 horas. Gracias Chao. a nuestra invitada. Gracias a Gracias. ustedes. Chao. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.